Buenos días, amigas y amigos míos. Antes de comenzar, por supuesto, con lo habitual, que es el comentario político, quiero dejar registrado, antes que nada, mi felicitación, mi complacencia y mi orgullo, que creo que es el de todos, por el desempeño de nuestra Selección Nacional de Fútbol, la Vinotinto. Más adelante, en la pregunta, voy a extenderme un poquito más sobre esto porque hay una pregunta que plantea el problema. Por ahora simplemente no quiero comenzar el programa sin señalar ese hecho importantísimo para la vida nacional, que fue un desempeño que ya no es casual, como voy a tratar de explicar adelante, sino que responde a un proceso de años que ha llevado a construir finalmente una selección nacional y no una caimanera que servía solo para regalarle 6 puntos a cualquiera de nuestros rivales para ser siempre los últimos en la tabla. Ya no es así. El futuro creo que resulta muy promisorio, pero de eso nos ocuparemos un poco más adelante. Hoy quiero abordar un tema relativo al estado en que se encuentra la administración de justicia en Venezuela. Acabamos de vivir un episodio que más grotesco no puede ser. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Luisa Estela Morales, por su cuenta y riesgo, ni siquiera en nombre de la Sala Constitucional, ni siquiera en nombre de todo el tribunal, sino ella sola, acepta un recurso introducido por un personaje de los bajos fondos del chavismo, tan de los bajos fondos que Aristóbulo Istúriz se apresuró a aclarar que es un tipo expulsado del PSV. La señora Estela Morales, sin embargo, admite este recurso que incluye unas supuestas acusaciones de corrupción contra Capriles Radonsky y con una velocidad que no se tiene para ningún juicio en Venezuela y mucho menos en el Tribunal Supremo. De la noche a la mañana, la doctora Morales ordena a la Fiscalía abrir una averiguación. Por supuesto, el criterio político de la señora Morales, que cabe en una cáscara de maní, no es igual al de otros miembros del PSV, que inmediatamente se dan cuenta de que lo que la señora ha hecho es una verdadera estupidez. No es ni siquiera un error, es una estupidez. Y por lo tanto, no sabemos cómo. Yo no sé si Chávez mismo llamó de La Habana. A lo mejor no se ocupa de estas cosas que para él podrían lucir como nimiedades, pero a lo mejor sí llamó de La Habana, o cualquiera de los otros jefes del PSV, Maduro, Jagua, etcétera, llamaron a la doctora Morales y le dijeron: señora, usted ha cometido una estupidez, revoque su propia medida. Y la doctora Morales, tranquilamente, como si no hubiera quebrado un plato, al día siguiente revocó su propia medida. No tuvo ni siquiera la dignidad de medio defenderla, de medio explicarla. Sencillamente la echó para atrás. Es decir, no hubo tal recurso contra Capriles Radonsky, que eso no existió, desapareció. Era, por supuesto, toda una provocación, era, por supuesto, parte de la campaña contra la oposición y contra uno de sus candidatos, a la cual se incorporaba la doctora Morales. Y me pregunto por qué lo hizo. Obviamente no había recibido órdenes. Las que recibió fueron precisamente en sentido contrario. No, lo actuó por su cuenta. Porque en este momento en el PSV hay una situación errática. Hay, como están sin brújula, como el vaquiano está temporalmente al menos fuera de servicio, entonces claro, cada quien hace lo que le parece y cada quien cree que puede jalar un poquito más que otro. Y la doctora Morales se guindó, pues, sencillamente. Echó una jalaota inmensa creyendo que iba a complacer al jefe, sacando del juego a uno de sus rivales electorales posibles, que podría ser eventualmente Enrique Capriles Radonsky. Naturalmente, lo repito, gente de otro nivel, con un poquito más de criterio político que la doctora Morales, se dieron cuenta de la enorme estupidez que había cometido y le ordenaron, esta vez sí recibió una orden, de que revocara su medida. Ahora, ¿ustedes creen que en un país donde ocurre una cosa como esta, podemos hablar de independencia y autonomía de la justicia? Porque el poder judicial en todas las sociedades es
casi que la columna vertebral del orden democrático. Porque el Poder Judicial es el conjunto de instituciones mediante los cuales el ciudadano puede ejercer la defensa de sus derechos frente a terceros y frente al Estado mismo. Ahora, en un país donde el Poder Judicial no decide conforme a derecho, sino conforme a las órdenes que recibe del alto poder, ¿es un Poder Judicial confiable? Es obvio que no. Yo no le quito a la doctora Morales su derecho a ser chavista. En fin de cuentas, eso es un criterio político. Pero la doctora Morales, ni ningún miembro del Tribunal Supremo, tienen derecho a decidir conforme a su criterio político. Ellos tienen un criterio político, digamos, tienen un corazoncito político, pero tienen una constitución, tienen unas leyes y tienen unos códigos. Y tienen que decidir conforme a esa constitución, conforme a esas leyes y conforme a esos códigos, independientemente del criterio político que tengan. Eso es lo que hace un Poder Judicial independiente, al margen de las convicciones políticas de sus integrantes. Pero nosotros vivimos en un país donde en el Poder Judicial, en casi todos sus miembros, no digo que en todos, obviamente no todos son iguales a la doctora Morales, se ha perdido casi completamente la vergüenza y el pudor. De tal manera que se pueden producir actuaciones como la de esta señora, que con la mayor tranquilidad, haciéndose cómplice de una jugarreta que ni siquiera nació en el PSV, sino que nació a partir de un individuo tan descalificado, un tipo medio folclórico, tan descalificado que inmediatamente Aristóbulo se sintió obligado a aclarar que ese señor no era miembro del PSV, que lo habían tenido que expulsar, pero sin embargo la doctora Morales se hace cómplice de ese tipo tan descalificado para tratar de complacer al jefe que está en La Habana, sin darse cuenta que estaba cometiendo una estupidez. Ahora, ese Poder Judicial obviamente ni es autónomo, no es independiente, dicta justicia conforme a otros intereses. Pero han ocurrido otros fenómenos que deben ser también igualmente comentados. Se está produciendo la excarcelación de algunos presos políticos. Por supuesto, no es una decisión autónoma del Poder Judicial ni de la Fiscalía de la República. Es nuevamente el cumplimiento de una orden. El presidente Chávez sugirió, entre comillas, cuando se iba para La Habana, quizás sensibilizado por su propia enfermedad, que era bueno considerar algunas situaciones de presos políticos enfermos. Inmediatamente este Poder Judicial, que no tiene ninguna autonomía, cumplió la orden. Al día siguiente se tomaron algunas medidas, por cierto, muy peculiares. Chávez se refirió a lo que llamó primero presos políticos, después corrigió y habló de políticos presos, porque esa es la diferencia que quieren establecer. Pero la Fiscalía entonces englobó a esos presos políticos un conjunto de 54 presos, que incluyen comunes y algunos de los presos políticos, 2 de los cuales salieron en libertad condicionada, pero en fin de cuentas en libertad. A mí me complace mucho que hayan puesto en libertad al señor Peña Esclusa y al comisario Forero. Eso me parece muy bien. Lo que me parece muy mal es que esa decisión se haya producido no porque el Poder Judicial atendió durante meses los requerimientos de los familiares de estos presos políticos, sino porque recibió la orden del presidente de la República en una enésima demostración de la completa carencia de independencia y autonomía en el Poder Judicial, que solo funciona cuando Chávez le dice qué es lo que tiene que hacer. Esto no es una república democrática, esto es una república autocrática. Autocracia significa control de todos los poderes por uno solo de ellos, o por una sola persona. En este caso, el Poder Judicial, la columna vertebral de la institucionalidad democrática, está totalmente en manos del propio presidente de la República, quien decide a su antojo. Tomó, en el segundo caso que comenté, una decisión buena, contenta que puedan salir algunos presos en esta situación, pero, en fin de cuentas, es una enésima demostración de la total carencia de autonomía e independencia del Poder Judicial. Bueno, así vivimos, eso es lo que tenemos que cambiar. Vamos al corte y volveremos luego con la segunda parte del programa.
Bien, vamos a ver las preguntas y la primera es de Twitter. El señor profesor José Ángel Cortés pregunta: ¿quién le pone el cascabel al gato si la corrupción es un círculo vicioso? Reclusos, Guardia Nacional, gobierno, reclusos otra vez. Bueno, efectivamente, lo del rodeo demostró el círculo vicioso que existe con todo el tema de los presos comunes, me refiero, en Venezuela, porque tenemos una policía corrompida, mal dotada, mal pagada, mal entrenada. Tenemos un poder judicial del cual ya hablamos en la primera parte del programa y tenemos un sistema penitenciario que es una vergüenza mundial. No existe nada peor en el mundo entero que el sistema judicial venezolano. Entonces, naturalmente, estamos ante la necesidad, apartando las políticas de largo plazo, las que tienen que ver con educación, salud, vivienda, hábitat, etcétera, que operan en el largo plazo. Necesitamos en el corto plazo que esas tres primeras trincheras de defensa de la sociedad frente a la delincuencia, que son la policía, los tribunales y el sistema penitenciario, las cárceles, operen con eficiencia. Necesitamos una policía bien entrenada, bien pagada, respetuosa de derechos humanos, pero eficiente en el ejercicio, consciente del poder de violento que poseen. Necesitamos unos tribunales que dicten justicia conforme a derecho y no conforme a las órdenes que reciben de arriba, y necesitamos un sistema penitenciario que sirva para rescatar o rehabilitar lo que sea posible, pero que en todo caso garantice una reclusión adecuada. Ahora, ¿eso qué necesita? Un gobierno distinto al actual. Este gobierno no puede resolver este problema, porque con este gobierno la corrupción policial se ha hecho peor. La corrupción judicial se transformó en un problema de Estado nacional. Antes había problemas judiciales, pero lo que hay ahora, que ha llegado a los extremos que pintaba yo en la primera parte del programa, eso nunca se había visto en Venezuela. Y tenemos un sistema penitenciario que ya conocemos todos, con características francamente inhumanas y de ineficiencia absoluta para el propósito que debiera existir. Ahora, eso no lo resuelve este gobierno. Necesita el país otro gobierno. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Un nuevo gobierno. Un gobierno surgido de la decisión democrática de los venezolanos el año próximo. Consecuencias políticas puede traer esta ley, particularmente para el gobierno en lo inmediato y particularmente un poco más a un año y medio plazo hasta las elecciones del año 2012? El doctor Pedro Palma, que es el presidente de la Academia de Ciencias Económicas, distinguido economista, se estaba refiriendo a la ley de costos y precios justos, o no sé exactamente cuál es el nombre de esta ley, que acaba de ser aprobada y que ha entrado en vigencia. Si esta ley se aplicara, cosa que a mí me parece muy difícil, me resulta inviable, esta ley de alguna manera reproduce una tentativa que se hizo en el gobierno de Jaime Lucinchi, poco distinta de esta porque por lo menos incluía a los empresarios en la discusión del asunto y a los sindicalistas, que era la famosa Conacopresa. Pero esta ley es en el fondo la repetición de lo mismo. La idea de que el Estado puede descubrir cuáles son los costos de millones de productos y establecer los precios y regular con eso los márgenes de ganancia de los empresarios. Eso es imposible, no hay burocracia alguna que pueda resolver ese problema. ¿Cuáles son las consecuencias del intento de aplicar la ley si lo intentaran? Que, por cierto, han avisado que la van a intentar con la policía, con la milicia, con la Guardia Nacional. O sea que el cumplimiento de la ley va a estar garantizado por la acción represiva. Si lo intentaran hacer, ¿qué es lo que puede ocurrir? Escasez, más inflación, más quiebras, desaparición de empresas, en fin, calamidades todas asociadas a la regulación, como lo hemos visto. ¿Y eso qué otra consecuencia puede traer? Una consecuencia social, porque más inflación, escasez, dificultades para conseguir los productos, desaparición de empresas, quiebras de empresas, se tiene que traducir en malestar social. Yo creo que esta ley,
que es la reproducción de una ideología propia de una parte del país que cree que el Estado, por su cuenta, sin contar con el mercado, puede resolver los problemas. Ya vimos la suerte de las areperas socialistas para que sepan qué es lo que ocurre cuando se cree que el Estado solamente puede hacer posible que funcione la economía. No funciona. Vamos a ver la tercera pregunta. Yo le preguntaría a Teodoro Pekov qué le aconseja a él, al presidente Hugo Chávez, para evitar que el tema de los derechos humanos a nivel internacional siga haciendo mella en el prestigio de la revolución a nivel internacional. ¿Qué medidas debe tomar el presidente Chávez? ¿Qué debe hacer por las causas de los presos políticos en Venezuela? Bueno, lo primero que hago es felicitar a la señora Indira de Esclusa, que es la esposa de Alejandro Peña Esclusa, que es uno de los presos políticos que ha sido puesto en libertad, en atención a las condicionadas, desde luego, pero libertad, en fin, condicionada a ciertas conductas que debe cumplir mientras está en libertad. Pero bueno, al menos podrá ser tratado médicamente. Y yo le voy a decir a la señora Peña Esclusa que al presidente Chávez no hay que aconsejarle nada en esa materia, porque él sabe perfectamente qué es lo que tendría que hacer, y es cumplir con la ley, respetar los derechos humanos. Respetar los derechos humanos no es una cosa tan difícil, es sencillamente contar con un pensamiento democrático, con una conducta democrática, no autoritaria, no autocrática, no militarista, y sencillamente permitir que la vida social se desempeñe de acuerdo con el marco legal existente y no de acuerdo con la voluntad del presidente, que cuando quiere viola los derechos humanos como le da la gana, y cuando quiere de pronto puede hacer cosas como esta, como poner en libertad al marido de la señora de Peña Esclusa. Es decir, estamos sometidos estrictamente a la voluntad del presidente. Ahora, eso no puede hacer funcionar adecuadamente la vida republicana, ni puede considerar un respeto estricto de los derechos humanos. Todo depende de la voluntad de una sola persona en un régimen personalista. Vamos a ver la otra pregunta. Teodoro, una pregunta que yo creo que se hace todo el pueblo de Anzoátegui. ¿Hasta cuándo los medios de comunicación vamos a sufrir los ataques y no tenemos respuestas concretas, que es lo que está esperando toda la población, todo el país? Y es una de las cosas que nosotros sentimos hasta por la seguridad de nuestras vidas. Bueno, el señor Ducharme es propietario de una pequeña televisora en el estado de Anzoátegui, que ha sido víctima, en este caso, no propiamente de medidas gubernamentales, hasta donde tengo entendido, sino que sencillamente su pequeña estación de televisión fue desvalijada en la madrugada. Se robaron todo, aparentemente el AMPA común, es la información que yo tengo, no lo sé. Es perfectamente posible que haya sido así, aunque también uno no podría descartar que de pronto, así como el loco ese que introdujo la demanda contra Capriles Radonqui, pues una manada de locos de franela roja se le haya ocurrido, por ejemplo, desvalijarle la televisora al señor Ducharme. Esa es la situación que vivimos. En este caso, si fuera así como yo lo estoy contando, estamos frente a un típico problema de inseguridad ciudadana. Vivimos en un país donde la inseguridad ciudadana es el principal problema para los venezolanos. Él ha sido víctima del AMPA. Bueno, él pregunta, ¿hasta cuándo lo vamos a aguantar? La respuesta no la tengo yo. Yo pongo de mi parte todo lo posible para que lo aguantemos lo menos posible, para que podamos derrotar un gobierno que ha hecho de la inseguridad el peor de los problemas del país, que ha contribuido a hacer de la inseguridad el peor de los problemas del país, y podamos derrotarlo el año que viene para ver si este país se dota de un gobierno que sea capaz de manejar de manera adecuada el gravísimo problema de la inseguridad. Y ahora vamos, como decían antes, a máster. Bien, vamos a la tercera y última parte del programa.
Hola Teodoro, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo viste el fenómeno de la Vinotinto en esta Copa América que unió al país sin distinciones políticas? Bueno, yo lo dije antes, al comienzo, a mí lo importante de esta participación de la Vinotinto en la Copa América no fue tanto el resultado de cada partido, sino lo que mostró como conjunto. Porque la realidad hoy es que la Vinotinto se ha transformado en una verdadera selección nacional y a mi juicio vamos a estar siempre de la mitad de la tabla para arriba. Es decir, hemos hecho una selección nacional que se puede tutear con las mejores del continente y salir bien parada, como lo mostró, por cierto, en la Copa América, independientemente de los resultados finalmente de los partidos, de los cuales salimos bien parados en casi todos. Pero lo importante para mí es el desempeño global, porque esto no es una casualidad. Este es el resultado de años de perseverancia, de un plan primero, de la aplicación perseverante de un plan, de un programa, de transformar una caimanera de muchachos jugadores de fútbol en un equipo, con sentido de equipo, que se entrenan profesionalmente, que han hecho de su deporte, del fútbol, prácticamente una profesión. Hay un equipo profesional de fútbol que es el resultado de un proceso que ha tomado mucho tiempo, que arrancó con el viejo Pastoriza, que siguió con Richard Páez, que sentó las bases, creo yo, de todo este proceso que va adelante ahora con el nuevo entrenador, con César Farías. Eso es lo importante, la tenacidad, la perseverancia, la voluntad de aplicar un programa. Esto demuestra que en Venezuela, cuando hay el propósito de hacer las cosas bien, se hacen bien, salen bien además, y van a continuar saliendo bien, porque estoy seguro que el nuevo espíritu que trae la Vinotinto va a permitir mantener la política que se viene desarrollando a lo largo de todos estos años y que los ha llevado ya al lugar donde están hoy. Y vamos a ver la última pregunta. Hola Teodoro, ¿cómo estás? Tú eres el Harry Potter venezolano y por tanto tengo que hacerte esta pregunta. ¿Cómo hacemos para mantener la confianza en Venezuela? ¿Cómo hacemos para mantener la alegría? ¿Cómo hacemos para mantener el optimismo? Bueno, Roberto Cheto, que por cierto acaba de publicar un excelente libro de cuentos con 21 cuentos, me ha hecho una pregunta cuya respuesta no se me viene al rompe a la cabeza. ¿Cómo hacemos para mantener esto? Pues no perdiéndola. Cada quien en su campo, haciendo lo que debe hacer. Roberto escribe, es un escritor, uno de nuestros magníficos jóvenes escritores. Bueno, él es una demostración de qué es lo que hay que hacer. Hacer lo que cree que tiene que hacer. Cumplir con su trabajo. Ese escritor escribe, y escribe además con mucha facundia y alegría. Bueno, lo que tenemos que hacer es mantener la confianza en nuestro país. Mantener la confianza en que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y por supuesto que esta situación que estamos viviendo, esta crujía que vive Venezuela hoy, no es 100 años que va a durar. Todo lo contrario, tiene fecha de vencimiento. De manera que no hay nada mejor para mantener la confianza, la alegría y el optimismo que saber que esto tiene fecha de vencimiento. Diciembre del 2012 se le acaba su cuarto de hora a nuestro comandante hoy enfermo en La Habana. Bueno, y con esto hemos terminado el programa. Quiero avisarles de una vez que la semana que viene no habrá programa porque algunos compromisos me obligan a estar fuera del país ese mismo viernes, que es el día que grabamos el programa. Por lo tanto, hasta el otro domingo. Chao.